Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir de la palabra de Dios y poder recordar y celebrar este día a los padres. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos celebrar su amor y podemos celebrar su obra en nosotros, Señor. Suplico, Padre Santo, que nos bendiga y suplico, Señor, que este tiempo sea de edificación para la iglesia y sea de bendición para cada uno de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera iniciar este sermón hablando sobre una experiencia personal. Cuando yo tenía 10 o 11 años, era sumamente necio con mi padre. Me costaba mucho considerar a un hombre que no estuvo conmigo en mi infancia temprana y me molestaba que un día después de años de estar ausente se presentó en mi vida y cambió toda mi existencia. Lo que puede ser toda mi existencia a los 10 u 11 años. Una nueva ciudad, una nueva dinámica de vida, nueva gente, iniciar todo desde cero, todo representaba un desafío, todo era completamente distinto a lo que yo había vivido hasta ese momento en mi vida. Así es que me sacó de mi comodidad y eso me molestaba. Ahora imagina que este hombre que había sido ausente regresa y quiere ser parte de tu vida y se quiere poner al frente de ti y quiere que lo respetes y quiere que lo honres como así tenía que ser. Pero yo no estaba dispuesto a aceptar su autoridad ni estaba dispuesto a aceptar sus mandatos porque, como lo dije, era necio. Tuvimos muchos problemas. Tuvimos una etapa muy difícil entre mi papá y yo. Y un día después de conflictos peleamos bastante fuerte y yo me salí de la casa y estaba dispuesto a irme. Pero después de un rato mi papá me buscó en la ciudad, me alcanzó y me dijo que nos sentáramos a platicar. Fue ese día que se sentó conmigo y que me dijo: Dios me ha perdonado, Dios me ha restaurado, Dios está cambiando mi vida y cuando Dios vino en mi vida, lo único que yo hice y lo único que yo pensé es: quiero ir con mi hijo y quiero hablar con él y quiero compartirle lo que Dios está haciendo en mi vida. Uno de los días más difíciles, en las épocas más dolorosas de mi vida, Dios los utilizó como una oportunidad para poder conocer el Evangelio. No te puedo decir que ese día creí en Cristo y que ese día es el día de mi nacimiento espiritual. No sé cuándo lo fue. No sé cuándo Dios entró a mi vida y cuándo Dios me cambió. No tengo la fecha, pero sí estoy seguro que ese día, a través de las palabras de mi Padre, Dios empezó a obrar en mí. Mi batalla contra Dios y mi lucha de incredulidad empezó a desmoronarse cuando mi Padre me mostró el Evangelio. Ahora bien, antes de que cierres la transmisión y digas: ay, esto se va a tratar de esto, y pienses que la madre es el único lugar o la única persona, antes que empieces a pensar en eso, te pido por favor que te detengas y que pienses en lo que te voy a decir. Probablemente tu padre no fue como el mío y no te compartió el Evangelio. Probablemente cuando tú piensas en un padre, piensas en un hombre abusivo, piensas en un hombre golpeador, o piensas en un hombre poco sabio, o piensas en un hombre necio, o piensas en alguien que fue ausente toda la vida y que jamás llegó a ti. Probablemente cuando estés pensando en padre, estás pensando en una familia disfuncional, estás pensando en una casa rota, estás pensando en que la experiencia que tienes como padre es algo terrible y entonces te molesta y probablemente tus redes ya están puestas porque yo tuve padre y madre y mi padre no importa, y porque probablemente te tocó vivir con un hombre violento, borracho, abusivo. Pero si este ha sido el caso,
Si tu padre o la imagen de tu padre ha sido algo vergonzoso o ha sido algo que te ha lastimado o ha sido algo en lo que te falta perdonar, porque evidentemente su vida te lastimó, este sermón es para ti. No todas las historias son como mi historia. Reconozco que hay historias de muchas otras personas que han vivido con hombres que son necios, que no aman a Dios y que jamás dieron un buen consejo para sus hijos. Déjame compartirte acerca de Dios, déjame compartirte acerca de su obra redentora. Si eres padre primerizo, escucha, porque hoy vas a poder entender una perspectiva transformadora respecto a la paternidad. Sí, tu padre te rompió el corazón y tú estás dañado y quieres ver cómo solucionar esto, déjame compartirte esto. Y si ahorita estás pensando, mi padre ya no está, hace años que no ha estado y creo que este sermón no es para mí, quiero que te detengas y quiero que escuches el sermón, porque te quiero compartir de mi Padre Celestial. No importa cómo te fue en la feria, este sermón es para ti. Y hoy me gustaría compartirte una sola verdad respecto a la palabra de Dios. El amor del Padre transforma. El amor del Padre nos transforma. Hoy voy a hablar sobre Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Si quieres ir buscándolo en tu Biblia, vas a tener un poco de tiempo. Mientras te voy a explicar un poco acerca del propósito de la carta. Cuando Juan escribe estas cartas, la primera y la tercera de Juan ya era grande, no era un hombre joven. Juan ya había escrito el Evangelio de Juan y Juan era reconocido por la iglesia como un hombre de autoridad. La iglesia estaba pasando por cismas bastante densos dentro de la iglesia. La iglesia se estaba dividiendo. Había personas que estaban al frente de la iglesia y que ahora se habían apartado de la iglesia y que ahora querían ser enemigos de Cristo mismo. Los que antes compartían para adorar al Señor, ahora se salieron de la iglesia y están atacando a los cristianos, y están atacando a Cristo y están dañando a la iglesia. Así es que la iglesia está confundida, la iglesia está pasando por un cisma. Y en medio de estas circunstancias, en donde hay grupos, en donde hay polaridades, en donde hay hombres que están al frente de la iglesia y que no quieren tener nada con el apóstol Juan, en medio de estos conflictos, Juan escribe estas cartas para decirles: si ustedes son hijos de Dios, deben mantenerse firmes en las verdades que ya les había enseñado desde antes. Pero no solo eso, deberían entender que como hijos de Dios, su manera de vivir y su manera de actuar va a identificarlos y va a identificar la relación que tienen con Dios. Así es que Juan estaba enseñándoles en la primera carta de Juan. Se puede dividir en dos perspectivas o dos verdades que tienen que ver con la identidad como hijos. Así es que Juan está escribiendo a las iglesias que están pasando en todo este cisma, está escribiendo: hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a reconocer a los hijos de Dios? Pues hay dos maneras claras y contundentes de que somos hijos de Dios. La primera es que si nosotros somos hijos de Dios, hemos de andar en la luz y hemos de participar de la luz. La segunda verdad es que si nosotros somos hijos de Dios, hemos de andar en amor. Así es que era muy fácil este filtro para las iglesias poder identificar. Si la gente dentro de la iglesia no andaba conforme a la luz y no andaba conforme a la voluntad de Dios, los creyentes debían de cuestionar si éste verdaderamente era hijo de Dios. Por otro lado, si la iglesia se estaba dividiendo y si la iglesia tenía problemas y estas personas no estaban dispuestos a mostrar el amor, entonces estas personas deberías de cuestionar si realmente eran hijos de Dios. Y Juan termina su primera carta diciendo: hijos, hijitos, huyan de los ídolos.
hijitos, huyan de los ídolos. Así es que me gustaría que entendiéramos esta perspectiva, las circunstancias de la carta, y que entendiéramos que si somos hijos de Dios debemos andar en luz, y si somos hijos de Dios debemos de andar en amor. Esas son las cosas que deberíamos de estar, que nos deberían de estar identificando como hijos de Dios. Así es que Juan se acerca al capítulo 4, en donde desarrolla la idea del amor. Y esto es lo que me gustaría compartir contigo. Pero primero tengo que leer el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, la parte de arriba. En el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Juan menciona esta composición de somos hijos de luz, somos hijos de amor, somos hijos de luz, andamos en amor, y empieza a hacer estas aclaraciones. Pero Juan inicia respecto al tema de amor de una manera mucho más clara cuando dice en el capítulo 3, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Aunque Juan ya nos ha hablado del amor, aquí hay dos cosas que hace Juan para llamar nuestra atención de una manera clara y contundente. Juan quiere que nos detengamos. Y en griego, la orden de veamos, vean, miren, fijen, pongan atención en esto. No quiero que pasen por alto las cosas. No quiero que digan, ah, sí, está bien, vamos a seguir. Juan quiere que los creyentes se detengan en ese momento de la carta y consideren las siguientes palabras. Que fijemos nuestra atención. No quiere que demos por sentado el hecho. Es como esos días. Hoy te levantaste y tal vez te acabas de levantar ahorita, o tal vez tu mamá entró y te levantó y te acaba de despertar, o tal vez ya tienes un rato despierto, pero ¿nunca pensaste que salió el sol? Simplemente te levantaste y ya había luz y apagaste las luces, o no tuviste necesidad de luz y ya, o te molestó la luz, pero no te pusiste a pensar todo lo que implicó eso. Sin embargo, cuando te levantas de noche y vas a la playa o subes una montaña y tienes la bendición de ver el amanecer, y tienes la bendición de ver cómo la luz rompe las tinieblas y cómo el sol vence sobre la noche, y puedes ver eso, la perspectiva del amanecer o de un nuevo día es completamente diferente. ¿Entiendes mi punto? Cuando Juan les dice, miren, les estaba diciendo, no des por sentado lo que viene. Lo que viene es sumamente importante y deberías de considerarlo con mucho detenimiento. Es una experiencia digna de admirar. Y Juan nos desafía a admirarnos del tamaño, de la gloria, de lo impresionante que es el amor de Dios para con nosotros. Oye, detente, piensa, mira lo increíble, lo grandioso que es el amor de Dios para contigo, cómo Dios ha demostrado su amor y cómo Dios ha derramado su amor para ti. Esta frase de admiración que usa Pablo, cuán grande, se utiliza solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. Solo 7 veces en el Nuevo Testamento. Y todas tienen que ver con el deseo de que nos detengamos a admirar la gloriosa verdad que nos van a presentar los autores. Mira cuán grande es el amor de Dios. La invitación es que deberías de estar atónito por el hecho de saber que Dios te ama. Deberías de detenerte y deberías de considerar lo inconmensurable que es el amor de Dios para con sus hijos. Es un amor sin medida. Cuando Juan habla en su carta sobre el amor de Dios, quiere que reconozcamos que el amor de Dios es una acción, es un hecho, es algo impresionantemente a favor de nosotros. Son obras impresionantes a favor de nosotros y tienen que ver con nuestra introducción. Detente y piensa cuán grande es el amor de Dios que te da el título y te da la relación de hijo de Dios.
Y esta es una de las verdades impresionantes. Conocer el Evangelio no solamente es repetir un lenguaje cristianoide. Conocer el Evangelio no solamente es traer tu Biblia bajo el brazo. Conocer el Evangelio no es tener una actitud religiosa cuando están los otros creyentes. Conocer el Evangelio es reconocer cuán grande, admirable y glorioso es el amor del Padre que nos hace llamar hijos. Y la implicación de este título implica que nosotros no éramos de esta familia, pero que ahora pertenecemos a esta familia, no por tus deseos, sino por el amor del Padre. Y siendo hijo, llevas el nombre de tu padre, porque eres parte de su familia. Y siendo hijo, te sientas a la mesa con tu padre y tienes una relación de amor que nunca nadie va a poder mostrarte. Porque el Padre te ama y te llama hijo. Yo no sé cuál fue tu trasfondo, yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Seguramente ha tenido fallas tus padres. Seguramente las personas que te rodean han tenido fallas y probablemente te han lastimado. Pero te invito a que te detengas y que mires el inconmensurable amor del Padre. Tan grande es su amor que aunque no eras de su familia, te ha arrancado de aquella familia y te ha puesto en su mesa y te ha puesto su nombre y te ha llamado hijo. Y antes eras el objeto de la ira de Dios, pero ahora eres su objeto de amor. Esta mañana me gustaría compartirte no solamente el amor del Padre y la relación que tenemos con Él, sino también las implicaciones que esto tiene. Juan capítulo 4, versículo 7. Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy interesante notar la manera en cómo nos llama Juan, o cómo llama Juan a la iglesia. Se refiere a ellos como hijos, pero también se refiere a ellos como amados. Amados. Los hijos no realizan la acción. Los hijos no estaban diciendo, ustedes que aman tanto a Dios. No. La acción fue realizada por Dios y la iglesia, los hijos, son quien recibe esa acción, pues son amados. Y el título que les da Juan es que estos, los creyentes, son amados de Dios. No debemos dar por sentado el amor de Dios y no debemos pasar por alto las implicaciones de que seamos llamados hijos de Dios y que seamos amados de Dios. La experiencia de ser amado por Dios tiene una consecuencia inequívoca, tiene una consecuencia contundente, y lo dice Juan en versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Recuerdas las circunstancias de la epístola? La iglesia se estaba dividiendo, los hombres estaban saliendo de la iglesia y estaban hablando mal de sus hermanos, y estaban atacando a sus hermanos, estaban en contra de sus hermanos y hacían chismes y ponían cosas en contra de sus hermanos. Y Juan desafía que aquellos que son hijos de Dios y que han experimentado el increíble amor de Dios y que han sido amados por Dios, inequívocamente deberían de estar amando a sus hermanos. Si has conocido el amor de Dios, eres desafiado a mostrar el amor que Dios te ha dado. Dios no pide que saques amor de tu buen corazón. Y esta es una cuestión bien interesante. Cuando se hablaba de el amor, los fariseos decían, ama a quien te ama, punto. Y es lo que hoy la psicología te dice. Pero la Biblia nos desafía algo más. La Biblia nos desafía a amar no solamente a todo nuestro prójimo, no solamente a todas las personas que nos rodean,
sino que el Evangelio nos desafía a amar a nuestros enemigos. Y Dios no pide que tú saques de tu buen corazón y de tus buenos recursos ese amor. El amor no es algo que sacarás tú, no es algo que viene de ti. El amor que Dios pide que compartas es el amor que has recibido de pura gracia. El desafío de mostrar acciones específicas en favor de otras personas solo se dará cuando hayas experimentado el amor de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. De entrada, debemos entender que los verdaderos hijos de Dios son amados por Dios mismo y que la consecuencia contundente es que debería de haber dentro de la iglesia un contexto de amor, dentro de tu familia un contexto de amor. ¿Por qué? Porque has experimentado ese amor de parte de Dios. Y ahora, piensa esto, dice, la fuente y el estándar es Dios mismo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, no es tuyo. Dios es la fuente del amor. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Experimentar el amor del Padre debe transformar nuestras vidas y esto ratifica que conocemos a Dios. La manera de predicar el Evangelio es estar dispuestos a amar como Dios nos ha amado, amar como el Padre nos ha amado. La manera en la que nosotros vamos a mostrarle al mundo de manera contundente que somos hijos de luz y que somos hijos de amor es porque reflejamos el amor que el Padre nos ha dado. Versículo 8. El que no ama, voy a repetir, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 y luego nos saltamos al versículo 3, dice así: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos nuestros deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Es decir, nosotros estábamos muertos espiritualmente antes de conocer el amor de Dios y nosotros estábamos siguiendo nuestros deseos, nuestros pensamientos, hacíamos lo que nuestra naturaleza nos dictaba. Para nosotros era imposible hacer otra cosa sino solamente lo que a nosotros nos satisfacía. La naturaleza del hombre sin Dios es egoísta y también es ególatra. Solo pensábamos en nosotros mismos. Por eso mismo, Pablo dice que somos objetos de la ira de Dios. Viviendo en esas condiciones, cuando Dios nos miraba, solo podía provocarle a ira. Solo podía provocarle a juicio en contra de nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está pensando en sí mismo, quiere el beneficio para sí y solamente está viendo de qué manera puede ganar. Con esto, si a ti te fue mal en la feria o si a ti te está yendo mal en la feria, solamente quiero explicarte que una persona que está en pecado y una persona que no conoce el amor de Dios no puede amar como Dios ama. Solo explico el pecado, no estoy defendiendo el pecado. Al final de cuentas, vivir de esa manera nos hace objetos de la ira de Dios. Para un no creyente, para una persona que no ha experimentado el amor de Dios, esto es locura. Pablo decía que el Evangelio es locura para los hombres. No pueden entender el estándar de Dios, no pueden entender la grandeza del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no han experimentado el amor de Dios. Para ellos es tonto amar al enemigo. Para ellos es inútil amar al enemigo. Para ellos es una cuestión masoquista amar al enemigo. Pero cuando tú entiendes que eras enemigo de Dios y que aún en esa condición Dios envió a su Hijo a morir por ti,
entonces eres desafiado a amar a tu enemigo. Entonces eres desafiado a amar incluso a aquel que te ha lastimado. Y debemos entender que el estándar no es hacer cosas bonitas, que el estándar del amor no es querer ser buenos en la vida, o es no meternos con nadie y que nadie me moleste para que nadie se meta conmigo. Juan deja claro que el estándar es Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y estas tres palabras son sumamente trilladas e incluso son terriblemente malentendidas. Sin embargo, estas tres palabras, Dios es amor, tienen una profundidad increíble y nos lleva a un océano de verdades que no podemos reducir a sentimientos o a emocionalismos. Dios es, no tiene, no hace, no siente. Dios es la medida de amor. Dios es el estándar de amor. Su naturaleza refleja el amor. Dios no hace cosas por amor, sino Dios es el amor. Su naturaleza misma es amor. Por eso, la naturaleza del amor es la naturaleza de Dios mismo. Dios es amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el estándar que Dios ha puesto, porque esa es su naturaleza. Cuando hablamos de la definición de amor, increíblemente debe de llevarnos a dos pasajes, a este de 1 de Corintios 13 y a Juan 3:16, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así es que Pablo termina en el capítulo 13, dice que de la fe, la esperanza y el amor van a pasar las otras dos, pero el amor permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y la experiencia que vamos a tener delante de su presencia es de gozo y de amor, porque estamos delante del estándar mismo, de la naturaleza misma del amor, en donde Dios nos mira con toda su naturaleza, gozándose de que estemos delante de su presencia. Antes éramos el objeto de la ira de Dios, pero ahora somos el objeto del amor de Dios. Hermanos, deberíamos detenernos y deberíamos de regocijarnos y de ver lo impresionante que es que Dios nos haya amado, que el Padre nos haya amado. Y hay una verdad que es mal entendida y quisiera explicarla lo más sencillo que se pueda. Fíjate, cambiar el orden de las palabras es sumamente distinto. Cuando entendemos que Dios es amor y que su naturaleza es así y que Él es el estándar, podemos entender la grandeza de la bendición de experimentar el amor de Dios. Pero cambian las palabras. Amor es Dios. En la primera frase, Dios es amor. Dios está en el centro, su naturaleza está en el centro, su obra redentora es lo que nos ilumina y es lo que nos atrae. Pero cuando nosotros cambiamos solamente el orden de esas dos palabras, amor es Dios, entonces el sentimentalismo, entonces el concepto hippie, entonces el concepto de ser uno con el universo, entonces el hombre es el centro de todo. Y en la experiencia del hombre se basa el concepto de Dios. No, hermanos, Dios es, y su naturaleza es de amor. Y así la debemos entender.
Cuando las personas dicen, es que yo amo a todos, y yo me llevo bien con todos, y yo le echo buena vibra a todo el mundo, entonces yo estoy uno con Dios. No, no es así. Esa perspectiva es terriblemente errada. No se trata de un término carnal, ni de un término físico, ni de un término sentimental. Nada tiene que ver eso con la naturaleza de la santidad, de la justicia y de la gloria de Dios mismo. Porque Dios es amor y Dios ha revelado a sí mismo mostrando la gloria de su amor. Dios en el centro, su obra redentora en el centro, atrayéndonos para poder gozarnos de ese amor. Dios, hermanos, en su misma naturaleza es amor. Y Juan relaciona el amor con nuestra transformación, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay justificación para un mal moral. Pero si tú esperas el amor de alguien que no ha conocido a Dios, estás completamente errado. Las personas no te pueden amar a menos que tú, que has conocido el amor de Dios, le comparta el amor a esas personas. La manera en la que Dios ha manifestado de manera tangible, real, concreta, el amor hacia nosotros, es que ha dado a su propio Hijo en sacrificio por nuestros pecados. La manera en la que podemos entender el amor de Dios es que está dispuesto a negarse a sí mismo y a quitarse de esa relación perfecta y sublime que toda la eternidad pasada había tenido con el Hijo para morir por pecadores como tú y como yo. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Este Hijo era el santo, el amado, el justo, el único, el incomparable. Es el unigénito del Padre, pues Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para morir por tus pecados. La razón de tu paz con Dios no son tus buenas obras o tus buenas intenciones, o no es un ambiente cristiano. La razón de que puedas estar en paz con el Padre es que Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para morir por tus pecados, para salvarte de la condición en la que te encontrabas. Cuando tú ves la obra redentora de Cristo, deberías de ser desafiado a seguir los pasos de Cristo. Cuando tú ves el estándar del Hijo de Dios, que es Jesucristo, tú deberías estar desafiado a andar el mismo estándar. Cuando tú ves la paciencia y el amor que Cristo mismo ha mostrado en la tierra, entonces tú deberías de ser desafiado a mostrar esa justicia a las personas que no conocen el Evangelio. Mira, si al inicio te chocó la introducción y estuviste pensando y quejándote de que tu padre no fue igual, tu padre necesita del Evangelio. Si tú eres de esas personas en donde las personas te han lastimado, y no necesariamente tu padre, tal vez otras personas con quien no tienes relación te han lastimado, deberías estar dispuesto a perdonar y deberías de estar dispuesto a mostrar el amor de Dios. Versículos 10 y 11 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino al mundo para traer justicia y para cumplir la voluntad del Padre, para hablarnos las palabras del Padre, para manifestarnos al Padre. Cristo quedó sorprendido cuando se le preguntó:
Señor, muéstranos al Padre. He estado tanto tiempo con ustedes y todavía no ven al Padre. Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús hizo tenía que ver en conformidad con el Padre. La manifestación del amor de Dios es Cristo mismo encarnado. La gloria del mensaje transformador es que Él ha encarnado el amor del Padre. Primera de Corintios 5 dice que Dios, el Padre, estaba juntamente con Cristo, salvándonos en la cruz. Era el amor del Padre que estuvo dispuesto a dar el juicio en propiciación por nuestro pecado. Es el Padre que estuvo dispuesto a aceptar el sacrificio de su Hijo para que nuestro pecado fuera saldado. De eso se trata, hermanos, el Evangelio. Y ese Evangelio debería de transformarnos, y ese Evangelio debería de desafiarnos a amar incluso a nuestros enemigos. El amor del Padre debería de transformar tu perspectiva de todas las cosas. El amor del Padre debería de restaurar y debería de animarte a restaurar todas esas relaciones que están rotas. El amor del Padre debería desafiarte a vivir como el Padre te ha mostrado su amor para con sus hijos, y tú seas desafiado a mostrar ese mismo amor a tus propios hijos. Versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Pablo, una vez más, en las circunstancias de la iglesia, les quiere desafiar y les quiere decir: quieren que las personas que están alrededor de su iglesia o de su comunidad o de sus casas o alrededor de tu relación puedan ver y puedan experimentar el amor de Dios y pueda ser palpable y tangible para ellos que Dios es real. Ámalos. Ámalos en el sentido en el que Dios estuvo dispuesto a amar, no con sentimientos, no con emociones, sino con acciones específicas que le puedas mostrar lo que Dios ha hecho contigo mismo. El Padre estuvo dispuesto a amarte y no dijo: bueno, te amo, pero tú allá y yo acá. El Padre estuvo dispuesto a amar y estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y estuvo dispuesto a buscar la justicia y estuvo dispuesto a buscar el sacrificio en favor tuyo. Las personas no somos desafiados, no deseamos eso por nuestra naturaleza. Tampoco te puedo obligar a que lo sientas y tampoco te puedo obligar a que lo hagas. Al final de cuentas, esa es una cuestión de experiencia. Vas a poder desafiarte a amar verdaderamente en sacrificio, en abnegación, en santidad, en justicia a aquellos que han sido tus enemigos o aquellos que te han maltratado, solamente cuando experimentes el amor de Dios. Al final de cuentas, hermanos, el amor es una cuestión de experiencia. Se las puedo contar a mis hijos, pero es hasta que ellos entiendan su pecado y ellos se arrepientan de su pecado y puedan experimentar el perdón de Dios a través de Jesucristo, que realmente van a poder tomar a Dios en serio y va a poder transformar sus vidas. Al final de cuentas, cada uno de nosotros ha de llevar su relación delante de Dios y deberíamos de caer de rodillas. Y cuando estemos de rodillas deberíamos estar dispuestos a imitar a nuestro Salvador para que otros le conozcan. Yo no sé cómo te fue en la feria. No sé cómo fue tu padre, si fue amoroso o no. No sé si tuviste la dicha que yo tuve con mi padre. Pero lo que sí sé es que si hoy tú te detienes y entiendes el amor de Cristo, y entiendes el amor del Padre y cuán grande es su amor y cuán impresionante es la obra redentora de nuestro Dios en favor de nosotros, vas a estar desafiado, vas a estar gozoso a negarte a ti mismo y vas a estar dispuesto a servir a otros y a llevar el mensaje de paz y de amor a aquellos que te han lastimado. Probablemente estés pensando: híjole, Manuel,
llegó tarde el sermón porque yo no tuve tiempo de hablar con mi padre, yo no tuve tiempo de ver esas cosas, yo no tuve tiempo de reconciliarme o yo no tuve tiempo de arreglar mis problemas con él. Puede ser. Pero conocer el amor del Padre debería de transformarte con lo que tienes aquí y ahora. Conocer el amor del Padre debería desafiarte para ver cómo vas a llevar tú la paternidad. Conocer el amor del Padre debería de desafiarte para reconciliarte con aquel que te ha lastimado o con aquellos que te han lastimado. Al final de cuentas, mi invitación es que si tú eres padre, entiendas el amor de tu Padre Celestial y lo compartas con tus hijos. Si tú eres hijo, entiendas el amor de tu Padre Celestial por encima de las rupturas que pueda haber y puedas compartirlo con esas personas. Así, hermanos, el Evangelio, el amor de Dios, el amor del Padre, puede restaurar todo aquello que ha sido roto. Mi invitación es a que se gocen con sus padres, pero que se gocen con su Padre Celestial, quien los ama eterna e inconmensurablemente, y que sus vidas puedan ser transformadas para que otros conozcan ese mismo amor. Hermanos, gócense del amor del Padre y sean benditos. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque su amor nos transforma, Señor. Gracias porque su obra redentora da testimonio de lo que es el verdadero amor y nos deja el camino abierto para poder disfrutarlo, Señor. Suplico, Padre Santo, que nos bendiga y suplico, Señor, que sea con nosotros y que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un gozo compartir de la palabra con ustedes. Espero que puedan gozarse con sus familias. Espero que puedan gozarse del amor de nuestro Padre Celestial y el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes hasta que Cristo vuelva. Hermanos, el culto ha terminado, pero el gozo y la adoración continúan. Que Dios los bendiga.